Primer capítulo. Opositando. La puerta se abrió de par en par. Apenas faltaban 2 minutos para las 5. La secretaria del tribunal anunció mi nombre, puntual como un reloj. El sudor fluía por mi frente, y la tensión se apoderaba de mi ser. Como le ocurre a todos aquellos que se enfrentan al cadalso, mis álgidos momentos pasaron rápidamente por mi mente. Recordé a Carlos, quien me motivó a ser inspectora, y reviví mis intrépidas aventuras infantiles que me forjaron como revoltosa. Pero allí estaba yo, llena de coraje, fuerza y determinación. Y lo conseguí. Unos meses antes, en una fría tarde de mediados de febrero, Alberto, mi gran amigo del alma de juventud, me presentó a Carlos. Él siempre se había cuidado de mí, ya desde nuestra infancia, y yo siempre he pensado que estaba enamorado de mí. Pero las cosas no salieron como esperábamos, ni para él ni para mí. A él le gustaban las mujeres más conservadoras, con cualidades más tradicionales, y yo era quizás demasiado descocada y promiscua para su entender. Yo lo adoraba, pero no era mi tipo. Además, era más bajo de lo que yo había imaginado como virilidad deseada. Por aquel entonces, estaba estudiando como una loca, opositando, como se dice en el ámbito de las oposiciones. Es verdad. Ahora que lo pienso como una loca de verdad. Todos los fines de semana me levantaba a las 7 de la mañana para estudiar casi hasta las 11 de la noche. Solo paraba para saciar al estómago y al cerebro, que necesitaban cierto descanso. Aquel día Alberto me llamó por la mañana para invitarme a comer con frases a las que no pude resistirme. Hace mucho que no sales. Te voy a presentar a alguien que te interesa. No vas a perder el tiempo, porque también te daremos consejos para ayudarte en ganar tu oposición. Así que quedamos a comer en el bareto de la esquina, al lado de la que era mi jaula casera, para perder el menor tiempo posible en desplazarme. Me quedé fascinada por Carlos. Era un hombre muy bien vestido, más que elegante. Imponente por la forma en que su jersey de cuello alto resaltaba sus pectorales. Alto con al menos 10 centímetros por encima mío. De cierto encanto, al estilo Gary Cooper. Incluso su peinado me recordaba a él. Ropa sencilla, colores neutros, zapatos de ante, reloj marca Razer. Todo un gentleman de principios de los 90. Tendría cerca de 40. Quizás algo amanerado, pero era mi tipo total. Mi amigo del alma la había clavado, y no como él hubiera soñado. Tenía razón Alberto. Hablamos sobre oposiciones y Hacienda. Carlos era inspector de Hacienda del Estado, y me explicó todas las penalidades por las que había tenido que pasar, para llegar donde estaba. Había superado una larga oposición y, luego, sufrido los vaivenes de la administración tributaria, que le habían obligado a trasladarse a varias localidades, desde una irrespirable pequeña ciudad de provincias hasta llegar a la gran ciudad, transcurriendo por varias secciones de diversa índole. Todo en él transpiraba aventura, investigación, descubrimiento, era un continuo frenesí de actividades lúdico-administrativas. Un día tocaba un tema. Otro día se citaba con un político. Al día siguiente con un médico. Luego un abogado, un investigador, un empresario de pocas luces, otro empresario de muchas luces. En definitiva, era un vaivén de emociones. No solo me enamoré de él al instante, sino también y mucho más por su trabajo. Gracias a aquella conversación estoy aquí y ahora disfrutando de mi labor, a medio camino entre Robin Hood y un recaudador de impuestos. Quizás era su forma de seducción, sutil y elegante. O tal vez, simplemente era su manera de ser, de expresarse con gestos en lugar de palabras. Pero lo cierto es que esa mirada, y ese gesto me atraían de una forma inexplicable. Su mirada no era la de un hombre que quisiera tomarte entre sus brazos, ni para hacerme el amor, ni para follarme locamente. Sonreía, más que reía. Era discreto pero muy atento. Pasaba sus dedos por la comisura de sus labios suavemente, mientras me miraba con ternura. Sus dedos resbalaban poco a poco, por los bordes del vaso de cristal de martini, como queriéndome acariciar con sigilo, y sin que nadie lo percibiera. Fascinante. Después de 2 horas de vivir aventuras intrépidas con el bombón que había aparecido en mi vida, tuve que volver a la realidad. Regresé a mi jaula de estudio. Pero esa tarde ya no pude más. No podía seguir concentrada en aquella lúgubre tarde de invierno. El viento azotaba las cristaleras de la habitación de estudio, lo suficiente para distraerme cual hembra en celo. Estuve tan fascinada que se me olvidó pedirle su teléfono, dirección o incluso su apellido para poder encontrarlo en las páginas blancas, y lanzarme aunque fuera en contra de su voluntad. ¿Tendría novia? ¿Estaría casado? Un hombre como él, pensé para mis adentros, es imposible, imposible que esté casado. No podía aceptar que estuviera casado y, en aquellos momentos, me invadió la tristeza al pensar que no pudiera ser mío,
al menos durante aquella tarde fría de invierno para calentar mi aletargado órgano reproductor. No me amilané. Por eso me llamaban la revoltosa desde pequeña. Así que cogí el teléfono y llamé a Alberto, en medio de esa gélida tarde, esperando obtener una cálida respuesta que me permitiera abrirme de piernas. Pero no sabes en qué día vives, amiga mía. Me preguntó con desconcierto. No, ni idea. Solo sabía que era un frío sábado de febrero. Es carnaval, bienvenida a la realidad. Te invito a la fiesta, Carlos ya confirmó su asistencia. Pero recuerda que es carnaval. ¿Y? Pues que hay que disfrazarse. ¿Vendrás? Sí, pero no sabía qué vestido llevar. Córcholis. Megacórcholis. ¿Y ahora qué me pongo? Estuve 2 horas seguidas como una loca, con otro tipo de locura, más bien, un frenesí para encontrar el mejor disfraz que pudiera impresionarlo. Buscaba algo que lo dejara boquiabierto. No quería ser otra mujer común y corriente. En cualquier caso, no era fácil, alta como yo, pocas, delgada como yo, pocas, y con un buen pecho que no requiriera un sostén que lo enjaule, menos, prácticamente ninguna. Pero eso no me detendría. Esa sería mi noche. Alta, joven, esbelta y con pecho firme. Esa soy yo, la única hambrienta opositora. Tras devorar mi armario de ropa, mi dormitorio se había convertido en una pista de moda inacabable de variopintas opciones. Pero nada me satisfacía, todo era demasiado aburrido para lo que buscaba, quería provocar un deseo irrefrenable en mi víctima. Fue entonces cuando recordé el ajuar que mi abuela había dejado para su hija, esto es, mi madre, algo que nunca había sido usado. Abrí un baúl de madera, de esos que pesan de verdad. Y ahí estaba, un vestido holgado de color verde, liso y un poco escotado, que debería llegar hasta los tobillos para dejar ver las medias. Sin embargo, como superaba con creces la talla de mi abuela, se convirtió en un vestido estilo de los años 20, del siglo pasado, no os penséis, de aquellos locos años 20, aunque los de ahora también sean bastante locos, que apenas llegaba a media pierna. Me lo puse y lo adorné con un pequeño sombrero de plumas, al que me fue difícil introducir mi larga cabellera para simular un corte de pelo de época. Además, añadí un largo collar de perlas nacaradas y aderezado con un exceso de maquillaje, para resaltar mis carnosos labios, mis sonrojantes pómulos y mis ávidas pupilas. Era el conjunto perfecto, me sentía como mi propia abuela habría sentido en una perfecta velada de aquella nueva y reluciente feminidad. Llegué al local. Era el sitio perfecto. Se alineaban las estrellas. Mi disfraz encajaba perfectamente en el estilo art déco del local, que aún se conservaba en mi ciudad natal. Solo faltaba él, no mi Gary Cooper, sino Rodolfo Valentino, y yo, su diva Gloria Swanson. Soñaba con que aquellos sueños no fueran solo fantasías, sino que se hicieran realidad. Mi querido Alberto, siempre tan simpático, hasta para disfrazarse de Charlot. Estaba genial. Era él mismo, de su misma estatura y esos negruzcos ojos de aparente vitalidad. Venía rodeado de varias amigas suyas, todas revoloteando a su alrededor con disfraces más alegres que tristes, pero ninguna podía competir conmigo. ¿Cómo iban a competir con Gloria Swanson? Eran como cotorras, no pararan de hablar y hablar, sin importar la temática ni el tiempo, seguían ahí alrededor de la mesa peleándose para ver quién se llevaba Charlot a su nido. De repente, se abrió la puerta del local, ambientado como si de una fiesta de los años 20 se tratara, y apareció una mujer alta y robusta, caminando con unos aspavientos exagerados como si fuera la primera vez que usara altos tacones. Ya tenía mi competencia. Era una mujer disfrazada como Carmen Miranda, con un sombrero interminable de frutas que parecía dificultar su equilibrio. Fue una entrada triunfal, pero lamentablemente tropezó y cayó al suelo con un estruendo tremendo al que todos los hombres corrieron para ayudarla a levantarse. La mujer se acercó a nuestra mesa con una risa contagiosa, abriendo su boca con rojizos labios, y sollozando por el dolor de su caída, y la emoción de ser el alma de la fiesta. Me miró con atención y me sonrió dulcemente, a pesar de sus gritos enérgicos y estridentes. Aquí tienes a nuestra amiga Carla, que ha dejado su elegante vestimenta del almuerzo para convertirse en la reina frutal de la samba brasileña. Me harté de reír. Era él. Se unió al jolgorio de sus amigas. No solo reír, me subió la temperatura interior unos cuantos grados, sobre todo, cuando recordé que no llevaba bragas. No encontré unas que fueran a juego con el vestuario porque, ¿cómo deberían ser las bragas de aquella época? Seguro que llegaban a media cintura y eran anchas, sin ningún tipo del erotismo al que en la actualidad estamos acostumbrados. Así que decidí que iba a por todas esa noche con un sin bragas y a lo loco. Carlos nos contó cómo se había convertido en Carla, una mujer un poco alocada,
con unos labios demasiado rojos, unas medias que le daban mucho calor y picor, una falda un poco corta para ser Carmen Miranda, pero lo suficientemente larga para no descubrir sus peludas piernas al descubierto, y unos senos firmes que se apostaban bajo un vestido granate y escotado, dejando sus hombros al descubierto. Todo ello adornado con un sombrero de frutas de casi 1 metro de altura. Se involucró en la conversación de mujeres como si fuera una más, pero con un acento medio portugués, medio brasileño, que parecía tan real como ella misma, como él mismo. Aquellas conversaciones de fiesta estaban impregnadas de perfumes diversos y maquillajes extravagantes. Descubrí que ella sabía mucho más sobre moda femenina que yo, como el tipo de perfume adecuado para cada ocasión, o cómo combinar bolsos y zapatos. En aquellos tiempos, me sorprendió en mi propia juventud e ignorancia. Nos contó que ejercía una atracción magnética sobre todos los hombres, sin excepción, y que cuando la recogieron del suelo, algunos la tocaron indebidamente en su lado posterior, su enorme culo, que había logrado realzar con un miriñaque adaptado a su medida. Nos pusimos todas serias. Carlos se reía, pero Carla cada vez menos. 2 horas después, habíamos logrado hacerle entender la problemática femenina. Los constantes ojos que te persiguen donde quiera que vayas, y las manos que se posan sin consentimiento sobre el cuerpo de las mujeres. Incluso ella misma no supo qué hacer ni cómo reaccionar, como muchas de las mujeres que corroboraron su experiencia, y otros incidentes que pusieron sobre la mesa. Cuando dimos por terminada la conversación seria, nos fuimos entre sonrisas y satisfacción, mientras algunos hombres se acercaban a ver a tantas mujeres juntas. Las amigas de Alberto acabaron con caras de malas pulgas por no haber culminado sus objetivos de esa noche, pero al menos aliviadas al compartir sus quejas con otras mujeres. Como yo ya no me atrevía a montar un segundo espectáculo con mi amiga Carmen Carla Miranda, mi amigo Charlot y mi atrevido atuendo de Gloria Swanson en un bar de copas, por estar poco dispuesta a recibir buitres noctámbulos, cuando yo ya llevaba mi presa puesta, les convencí para continuar nuestra particular fiesta en mi casa. Pasadas las 3 de la madrugada, habían desaparecido mis desazones y mis agotamientos mentales de opositora encerrada en mi jaula de estudio. Aquella noche, era otra persona, ansiosa por el desenfreno que se avecinaba esa misma noche. Y fue mucho mejor de lo que podía imaginar. Carlos o Carla tenía problemas para caminar con sus tacones, así que llamamos a un taxi para que nos llevara a mi casa, porque aunque estuviéramos cerca, era demasiado lejos para su tortuoso mal andar. Entre el sombrero frutal, Charlot, Carla y yo, Gloria, no cabía nadie más en aquel enjuto vehículo, así que le dimos prisas al taxista para que pusiera tierra de por medio para desaparecer de la vista ante mis competidoras, y quedarme así sola con mis 2 adorables amigos. Nos miramos los 3 con aire de complicidad, y sonreíamos entre nosotros llegando en poco tiempo a mi jaula. Antes de abrir la puerta, qué difícil es abrir una cuando no encuentras la llave de entrada en un bolso repleto de pequeños utensilios personales. Ya nos habíamos besado, Carla y yo, pero no Carlos. Besarlo era como besar a una mujer con aquel carmín de gruesos labios y dulce perfume de frambuesa. Descubrieron que había transformado mi modesto estudio repleto de papeles y manuales opositores, por un vestuario abierto de vestidos, pantalones, gasas y tules, que se distribuían a lo largo del apartamento. Les propuse montar un desfile de disfraces aprovechando el vivo desván de atuendos variopintos, que iban desde los anchos tejanos de mi juventud hippie hasta el colorido ropaje de finales de los 80. Estuvimos cambiándonos de ropa los 3, con mayor o menor destreza y gracia, pero el alcohol hacía el resto. Descubrí que Carla y yo calzábamos el mismo número de pie. Había sombreros venecianos por aquí, sombreros de cowboy por allá, todo era un festival de escenas estrafalarias que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Los 3 entrábamos en escena vestidos con ropa distinta, y nos cambiábamos individualmente detrás del biombo de mi abuela. El piso era suyo, era su testamento final, como si se tratara de una opereta con multitud de personajes. Con un disfraz de cowboy, Carlos empezó imitándose a sí mismo, montando a caballo como recaudador de impuestos asaltando a un pobre Alberto disfrazado de campesino. Luego, Carlos, manteniendo su placa de sheriff y sustituyendo su sombrero de cowboy por una maza aderezada con una vieja manta negra, como si fuera una toga, se convirtió en juez para acusar a una corrupta princesa. Yo, con mi disfraz infantil que mostraba mis largas y lustrosas piernas, dejando entrever mi entrepierna sin cubrir. En ese momento, Alberto salió en mi defensa, con un sombrero de copa, imitando a un todopoderoso abogado defensor a ultranza de la realeza. Posteriormente, Carlos sustituyó su maza por una escoba, y se convirtió en una bruja a fiel semejanza de su superiora jefa. Fue un frenesí continuo de figuras diversas que despertaron mi ardor interior tanto profesional como sexual. Pensé que con aquel ambiente teatral, había alcanzado el summum de esa noche, pero estaba equivocada.
Los tres seguimos charlando, riendo y conversando sin cesar, como si fuéramos expertos inspectores, y bebiendo. Habían pasado varios años desde la última vez que bebí. Tras malas experiencias juveniles, decidí dejar el alcohol para tener control en cualquier situación, pero esa noche era diferente. Sentía que mi corazón latía tan fuerte que creía que mis vecinas, todas mujeres de la edad de mi abuela, nos escucharían, pero por el ruido parloteado no se dieron cuenta. Estaba en medio de una confusión imprecisa de sentimientos, ahogos y llantos, que se fusionaban con el ritmo trepidante de la emoción femenina que recorría todo mi cuerpo, y los otros dos cuerpos masculinos. Carlos me besó, Carla besó a Charlotte y comenzó a llorar diciendo que nadie la amaba, que se sentía muy sola en este mundo, que había venido a este mundo a sufrir porque sus relaciones nunca terminaban bien. Recuerdo que Alberto le besó con tanta pasión que comenzaron a quitarse la ropa sin pensarlo dos veces. No recuerdo nada más. Hasta que me desvelé con el ruido anunciador de lluvia del petirrojo, que habitaba en el árbol frente al balcón de mi jaula. Estábamos los tres desnudos en mi cama, abrazados y sudorosos después de una larga noche de placer desenfrenado. No adiviné a saber cómo aún llevaba un sombrero veneciano en mi cabeza, probablemente era del último atuendo que recordaba haberme puesto. Poco a poco, a medida que pasaban los minutos, y la luz empezaba a penetrar por las vidrieras de la puerta balconera, empecé a ser consciente de lo maravilloso que era poder admirar visualmente esos dos cuerpos, y de lo que había sido mi primera noche en la que placeres ocultos habían salido a la luz. Había sido no solo una noche de carnaval, sino la primera ocasión en disfrutar de la existencia de tantos personajes diversos que abrirían mi instinto de investigadora, y mi llamada a ser inspectora de Hacienda, y que unos años después conseguiría tras varias convocatorias de oposiciones. Había nacido, la inspectora revoltosa. Todo gracias a Alberto. Esa noche no solo fue un importante avance en mi carrera, sino también un cambio radical de su previsible vida. Ya no volvería a buscar una conservadora fémina para una aburrida existencia familiar, sino que la convertiría en una ajetreada búsqueda constante por la perfección masculina, que culminó con su paz final, después de una larga enfermedad de su sistema inmunitario tras largos años de alegría desmesurada. Y, Carlos, se convirtió en mi consejero, en aquel profundo amigo que te ayuda en tus momentos de incertidumbre profesional e incluso personal, que son muchos, a veces demasiados, en mi azarosa vida. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.